Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente. Hoy día vamos a hacer la octava ayudantía del proyecto de estructuras de acero. Ya. Para esto lo que vamos a hacer, vamos a ir recorriendo un par de documentos de normas, donde vamos a ver algunos puntos específicos para en cada uno que pueden ser bien importantes para el tema de diseñar estructuras de acero, industriales o no industriales, pero que es bastante útil conocerlas, no necesariamente dominarlas, pero sí tenerlas en cuenta para cuando nos toque hacer un proyecto nuestro, tenerlas en consideración. Ya. Para esto primero vamos a partir, vamos a ver un ejercicio corto de la NSH 432 de las cargas de viento, ¿ya? Para esto lo que vamos a hacer, vamos a ir trabajando con un vamos a ir calculando las cargas de viento en un pequeño galpón, ligero, bastante industrial, donde pueden almacenar cosas adentro, ¿ya? O trabajar también algunos procesos, pero nada muy importante que no tenga aperturas ni nada de eso, bastante genérico, ¿ya? Entonces, vamos a poner estas cosas de lado y vamos a ir trabajando, ¿ya? Para la norma. Para obtener las fuerzas, finalmente, y poder insertarlas a la modelación, ya sea estático o con un programa computacional, tenemos que ir calculando primero cuánto es esta fuerza de carga de diseño, ¿ya? Para eso tenemos que adentrarnos en la norma, especialmente en su capítulo 7, donde utilizamos el método del procedimiento analítico para obtener las cargas de diseño, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces un poco esta norma. Igual importante, algunas cosas que pueden hacer, que pueden ir viendo, son algunas definiciones de este capítulo porque entrega la información de cuándo es un edificio abierto, cuándo es parcialmente cerrado, en la parte de las definiciones y términos que en general uno se suele saltar estas partes, pero acá hay algunas informaciones importantes que pueden ayudar, como esa. Eh, Eso. También tenemos, bueno, el método de procedimiento simplificado existe y se usa, pero hay que revisar siempre su alcance. De todas formas, siempre se recomienda utilizar el método 7, que es el análisis analítico, ¿ya? Que es un poco más largo, tiene varias más páginas, pero es un poco más completo en el tema de conseguir los esfuerzos, ¿ya? También existe el método de túnel de viento, pero eso ya es más profesional y la mayoría de los proyectos más chicos no es necesario debido a que no, o sea, se necesita más gente o sea, más procedimiento, más horas, más cálculo para realizar. Entonces vamos a calcular nuestro procedimiento analítico, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, como menciona, seguir la lista de pasos a seguir descritas en este mismo proyecto, ¿ya? Primero tenemos que obtener la velocidad básica del viento, el V y el factor de direccionalidad K sub V. Eso lo determinamos en 7.4. Después el factor de importancia, el 7.5 y factores de exposición y coeficientes de exposición verticalidad del viento, KZ o KH en 7.6. Obtenemos el factor topográfico en 7.7 y así vamos siguiendo, ¿ya? Entonces, tenemos que ir metiéndonos a 7.4, donde tenemos que obtener la velocidad básica del viento. Esta tabla lo que nos muestra al final es respecto a las distintas mediciones realizadas en aeródromos y aeropuertos, obtiene una velocidad básica del viento de velocidades máximas para el tema del cálculo del diseño, ¿ya? Podemos obtener acá nuestro valor si es que encontramos nuestra estación, ¿ya? Si en otro caso lo que podemos utilizar es la tablita de las velocidades básicas, que es lo que más común se suele usar, o también el mapita, que es la tabla simplificada desde las latitudes que tenemos para utilizar las velocidades básicas del viento y así meter nuestra información. Entonces, para ir trabajando, nos metemos.
en nuestro lugar, que en este caso vamos a estar en Rancagua. Tenemos O'Higgins, aquí nos quedamos, Rancagua. Estamos dentro de la zona de 35 metros por segundo. Así que nos quedamos con el factor de 35 metros por segundo, la velocidad básica del viento. Ok, después lo que tenemos que hacer es en la tabla 7 sacar el factor de direccionalidad del viento. Acá tenemos que ver qué tipo de estructuras tenemos. En la mayoría de los casos podemos contar con estructuras que son resistentes al viento, sistema principal resistente a las fuerzas de viento, o elementos secundarios. Ya. Para el tema de techos, chimeneas, estanques, ahí puede que cambie el K sub D, pero si no, en su mayoría va a ser 0,85. Así que nos quedamos con ese valor. Perfecto. El factor de importancia se saca finalmente del factor es un factor que pondera estas cargas también, y se saca simplemente utilizando el valor que tenemos en la categoría de importancia, que puede ser 0,87, 1 o 1,15, dependiendo del factor que denominado. En nuestro caso, vamos a considerar que nuestro galpón tiene una importancia normal, no es ni es ni muy crítico, ni muy débil, ni muy dispensable. Entonces vamos a dejarlo en factor 2. Perfecto. Después, la rugosidad y superficie de exposición del viento. Esto al final lo que nos va diciendo es qué tanta maleza y tanto árbol, qué tanto edificio o irregularidades hay alrededor de donde estamos. Debido a que, ¿qué pasa? Lo que pasa muchas veces es que los edificios tapan a otros edificios. Y eso es bien importante porque al fin y al cabo, si es que mi edificio está solo, si mi estructura está sola, todo el viento que venga lo va a golpear sin oponer ninguna resistencia de otra cosa, sin aligerar carga. Entonces, si es que hay una área urbana o suburbana, áreas arboladas o terrenos con numerosos obstáculos, se utiliza un factor de rugosidad B. Si es que mientras cada vez hay menos obstáculos y menos obstrucciones, tenemos que ir bajando a tipo C y tipo D. ¿Ya? Estos factores de exposición y rugosidad también nos permiten entregar finalmente, o sea, nos dan unos valores, unos coeficientes que amplifican o disminuyen la carga, ¿ya? En este caso, estos se sacan con la tabla 12 el factor de exposición D, ¿ya? Vamos a ver al tiro la tabla, donde tenemos, está un poco más aquí, está un poco más atrás. Acá en las constantes de exposición nos tenemos que quedar con el alfa y el ZG. Entonces, para el factor de exposición D, que vamos a considerar que nuestro galpón es un lugar abierto, donde no hay muchos edificios ni árboles alrededor, nos quedamos con eso. Entonces tenemos un alfa de 11,5 y un Z de 213,36. Ok, nos quedamos con eso. Tenemos que volver para no perdernos y pasarnos. Después tenemos categorías de exposición y sistemas resistentes y otras estructuras. Esta parte no la vamos a ver por ahora porque no es necesario para nuestro cálculo, eh, ya que además nuestra estructura es bastante baja, hay que decirlo. Tiene una altura media de 4 metros, así, o sea, no hay que utilizar más de estos valores de estos factores de exposición, pero nos quedamos con los primeros sacados de la tabla. Ahí tenemos que ir viendo porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es, por acá salía que había que utilizar la tabla 12 en su lugar, donde acá dice, acá. O sea, ahí tenemos que usar alfa y zeta para la tabla 12 y con esto podemos sacar la rigidez, el K sub z, ¿ya? Este K sub z, esta es la ecuación que vamos a utilizar para el K sub z más adelante, pero finalmente lo que tenemos que obtener son estos dos valores o sea, efectivamente, el ZG y el alfa, ¿ya? Que es el exponente de la potencia de ráfaga, y el ZG, la altura nominal para capa atmosférica.
con esto podemos obtener la altura y vamos a obtener estos valores, que en este caso, si se fijan, es 1,3, como ya lo teníamos calculado. Si lo usamos la ecuación, vamos a obtener ese mismo valor, ¿ya? Porque tenemos la altura de 0,4, 6 metros. Ya, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya, tenemos toda la información y tenemos que seguir entonces. Efectos topográficos. Hay que ver si es que también nuestra estructura se amplifican las cargas de viento debido a efectos de irregularidades que pueden haber alrededor. Si es que nuestro edificio está levantado, está metido dentro de un valle, las puede aumentar y disminuir la carga finalmente de viento debido a que se encuentra o sea, los efectos topográficos de alrededor, ¿ya? Para eso lo que hay que hacer es agregarle un factor K sub Z, ZF, que viene siendo la ponderación de uno más la multiplicación de K sub 1, 2 y 3 que se obtienen de las tablas 10 y 11, y todo eso hay que elevarlo al cuadrado, ¿ya? Vamos a ver meramente la tabla 10 y 11, pero no, en este caso vamos a utilizar un factor de uno, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, tenemos que ver la diferencia entre altura y h, donde EH, como tenemos bien acá, o sea, LH, es la distancia de barlovento de la cima de la colina o escape, donde la diferencia de evaluación del suelo es la mitad de la altura de la colina. Tenemos que utilizar finalmente la relación de la altura del edificio y la altura de la columna, y con esto tenemos cimas, escarpes 2D o colinas asimétricas. Para saber efectivamente qué es una cima, un escarpe y una colina, podemos también ir a la parte, el capítulo 3 de las definiciones para ver en qué considera cada una de estas cosas. Y con esto podemos obtener los valores K1, K2 y K3. ¿Ya? Eso es con el método analítico. Por eso. Y acá tenemos también más factores de forma para obtener el K1. ¿Ya? Con los distintos coeficientes, donde tenemos que aquí se puede obtener nuevamente la ecuación, terminada las tablas y otros valores. Y se pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Después tenemos que entregarle el factor de efecto de ráfaga, ¿ya? Aquí usualmente lo que se hace es se entrega el valor 0,85 porque la mayoría de las veces estamos considerando estructuras se consideran rígidas, ¿ya? Una estructura rígida, hay que ir viendo más arriba qué se considera una estructura rígida o no, pero al fin y al cabo, en general son estructuras que tienen un periodo natural menor a un segundo, o un poco menor, bastante menor. En general puede ser para estas estructuras son de marcos arrastrados. Entonces podemos considerar 0,85. Si es que no, hay que calcularlo con la siguiente forma, el siguiente valor, G. Y ahí podemos obtener el Z, o sea, el I sub Z, si es que no. Pero nos vamos a quedar en nuestro caso con 0,85. Perfecto. Aquí para calcular los factores de también otros valores, constantes, respuesta de fondo, es un poco más largo. También para las estructuras flexibles tenemos que considerar esto. En nuestro caso, nuestra estructura va a ser rígida, así que nos podemos saltar esta fase. ¿Ya? Ya. ¿Qué tenemos que usar? Entonces, ahora nos metemos derechamente en el análisis racional. Tenemos que utilizar la ecuación 21 de la distribución de velocidades QZ, que tenemos aquí un grafiquito hecho, donde simplemente multiplicamos 0,613 KZ, KZ, ZT, KD por B por I al cuadrado. Ok. Entonces, ahí vamos obteniendo las ecuaciones y vamos viendo que nuestra presión interna es constante para los primeros metros, como bien habíamos visto, porque en las primeras alturas la ecuación de el KZ nos iba dando al final, o sea, el mínimo, o sea, nos iba a dar como mínimo el 1,03 y después iba creciendo dependiendo si es que aumentábamos la altura.
Por ejemplo, cuando ya estamos acá en 10 metros, consideramos un QZ de 76,81 kilogramos por metro cuadrado. Va aumentando mediante aumenta la altura. Para nuestro caso del galpón, la altura es tan baja que nos podemos quedar en 4 metros y podemos utilizar el valor mínimo que nos entrega la norma. ¿Ya? Y luego de obtener este valor, tenemos que ir metiéndonos a las presiones finalmente del viento, porque ya tenemos la fuerza, o sea, la velocidad del viento, pero ahora hay que saber con qué fuerza va pegándole a cada una de las caras que tenemos, ¿ya? Y con eso nos metemos a los coeficientes de presiones internas y de fuerza. El coeficiente de presión interna nos tenemos que meter para edificios abiertos, tenemos edificios parcialmente abiertos y cerrados. ¿Ya? Esta vez el coeficiente al final y al cabo es la fuerza que le va a pegar al muro dependiendo de dónde se orienta. Si es que es el muro que está afuera y le está pegando derecho, si es que es el muro que está afuera, le está pegando por atrás, dígase como que el viento se mete y sale, entonces como que se quiere succionar al muro. Si es que es un muro lateral y el viento pasa por el costado, ahora tenemos que ir obteniendo esos valores, esos coeficientes, ¿ya? Entonces, tenemos que para edificios cerrados, las presiones internas van a ser más 0,18 y menos 0,18, ¿ya? Entonces, tenemos que ir para la fuerza, dependiendo si está más o menos, si la presión interna para un edificio cerrado va a ser esa presión, ¿ya? Ok, seguimos sumando. Aquí hay otros factores de reducción para construcciones grandes de volúmenes. No lo vamos a considerar en este caso, pero igual podríamos revisarlo, o sea, hay que revisarlo para ver si es que podemos, para edificios parcialmente cerrados. En nuestro caso no lo vamos a usar porque no tenemos un edificio parcialmente cerrado, sino completamente cerrado. ¿Ya? Después nos vamos a los coeficientes de presión externa, ¿ya? Ahora tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir considerando, dependiendo si es que estamos a un muro a barlovento o a sotavento o los muros laterales, tenemos que ir considerando un factor de presión interna diferente para cada caso. Entonces, tenemos que ver si es que nuestro muro está a barlovento, tenemos que utilizar un coeficiente 0,8. Si es que nuestro muslo está a sotavento, finalmente esto es dependiendo si viene con el viento o hacia afuera del viento. O sea, básicamente, cuando viene con el viento y le pega, tenemos que usar el factor 0,8. Cuando se va del muro, o sea, lo succiona, se genera una fuerza negativa, por eso un coeficiente negativo. Y dependiendo de la relación entre L y B, se utiliza un factor diferente, ¿ya? En nuestro caso, L partido en B va a ser 0,35, ¿ya? Entonces, para valores entre 0 y 1 tenemos que utilizar menos 0,5. Ok, perfecto. Y por los muros laterales tendríamos que usar para todos los valores menos 0,7, ¿ya? Esta tabla es la coeficiente de presión externa para los techos, ¿ya? Porque debido a que los techos están inclinados, pueden generarse más o menos presiones, dependiendo si es que está casi recto, si es que está muy inclinado, puede que no genere tanta succión. Acá lo que tenemos que meternos en esta tabla, tenemos que meternos, dependiendo si estamos a barlovento, a sotavento, y dependiendo del ángulo, nos íbamos metiendo hacia abajo, ¿ya? Si es que tenemos un ángulo de, por ejemplo, 10 grados y el normal al borde para 10 grados o más, dependiendo de la altura h partido en L, podemos ir obteniendo nuestro factor K sub P, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos acá? Esto es para techos con 10 grados o más. En nuestro caso, nuestro techo va a ser bastante ligero. Tenemos una inclinación pendiente de 5%. Entonces, podemos meternos al nominal al borde para omega y un menor a 10 grados. Y paralelo al borde, ¿ya? Para todo omega. Entonces, tenemos que ir viendo, dependiendo de la altura que tenemos, si estamos de 0 a h medios, si estamos de h medios a h y de h a 2h,
siendo h la altura finalmente hay que ir viendo arriba en las partes de los términos, pero h finalmente es la altura media expresada en metros con excepción del techo de inclinación. O sea, la altura media de esta estructura. La parte de abajo, la parte de arriba, la altura media. En este caso, nosotros estamos de h a 2h, debido a que nuestra altura media es 4 metros. Y nosotros vamos de 3,8 hasta 4,2. Entonces, la altura media es 4, o sea, h, y nosotros podríamos quedarnos finalmente con eh, cualquiera de estas dos fórmulas, con el 0,18, ¿ya? O con el 0,9 en nuestro caso. Ahí tenemos que ir viendo finalmente cuál valor utilizar en para la parte de arriba y la parte de abajo del techo. Ya. Con estos valores lo que tenemos que hacer finalmente es, bueno, acá también tenemos unos esquemas de cómo se consideran las cargas para el tema del cálculo. Entonces tenemos un Q, C sub G por C sub P, y eso finalmente nos va a dar la carga después por el área. Si es que lo multiplicamos después por el área que está siendo evaluada, ahí tenemos una fuerza más grande. Ahí tenemos finalmente la fuerza que se afecta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que meter todos los valores a la juguera ahora. Vamos a tener el factor de ráfaga, va a ser 0,85, perfecto. El LB, que tenemos que ir calculándolo, el B partido en L, dependiendo del lado que analicemos. Tenemos nuestro coeficiente que va a ir saliendo si es que tenemos el muro, barlovento, sotavento. O sea, cada uno de los muros tiene su propio factor. El coeficiente de fuerza neta, que lo vamos a obtener de la tabla, si no me equivoco, en este caso de la tabla 15. Aquí nos metemos, tenemos que ir paseando por distintos coeficientes para los elementos de revestimiento. Dependiendo del área que estamos analizando, tenemos que utilizar el factor coeficiente y nos quedamos con 1. Si estamos analizando otros puntos, nos podemos quedar con otros valores dependiendo del área efectiva del viento. En este caso vamos a utilizar 1 para todos los valores, y con eso podemos sacar finalmente la fuerza que genera el viento. Esto en metros partido en segundo. O sea, esto es por eso, si partíamos con 67 kilogramos partido en metro, al aplicar el coeficiente de ráfaga y el coeficiente de fuerza neta, nos quedamos finalmente con la fuerza partido por el área en la estructura, ¿ya? Después esto hay que ir aplicándolo donde descansan las costaneras para modelar nuestra estructura, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tenemos costaneras cada un metro tenemos que ir poniendo la fuerza del área tributaria. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente ayudantía, ¿ya? En la aplicación de la carga a la modelación. Perfecto. Ya, entonces, ahora lo que quería ver también, además de las cargas de viento, es otras normas que tienen puntos importantes que nos pueden ayudar bastante para los distintos proyectos estructurales, ¿ya? Primero vamos a partir con la norma 3417, una no muy conocida, pero igual, o sea, en esencia muy importante para un proyectista, para un diseñador estructural. Son los requisitos para proyectos de cálculo estructural. Perfecto. ¿Y de qué nos habla esta norma? Esta norma lo que nos habla es un poco de los requisitos que se necesitan y se tienen que cumplir para todos los proyectos de cálculo estructural. En esto también incluye los documentos de los planos, los documentos de las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas y protocolos de instalación, que la verdad es que no son muy conocidos, algo, o sea, usualmente lo que a veces pasa en los proyectos es que solamente se pide, por ejemplo, se cotiza solamente por memoria y por planos y nada más. Y no quiero especificaciones técnicas, ningún protocolo de inspección o instalación. Y yo decía, ok, está bien.
y así como que se puede terminar acordando, pero el tema es que hay una norma que define cuáles son los documentos mínimos que se tienen que entregar para un proyecto, ¿ya? Y eso es importante porque al fin y al cabo esta entrega de documentos está efectivamente normalizado. Hay un documento que exige qué es lo que se tiene que entregar y cuáles son los requisitos mínimos de estos documentos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco estos documentos que hay que entregar. Los estudios de un proyecto, un cálculo estructural, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que nos tienen que ir entregando o el diseño, los estudios preliminares, ¿ya? Eh, bueno, primero tenemos que hacer estudios preliminares, donde tenemos que hacer un trabajo preliminar del profesional competente para cargo del proyecto estructural, ¿ya? También otros documentos que se tienen que entregar o otros valores que se tienen que entregar son los criterios del cálculo estructural, de acuerdo a la normativa vigente, según corresponde. Tenemos que realizar un estudio de los sistemas estructurales que tienen que ser capaces de resistir finalmente a las cargas verticales y horizontales, como pueden las horizontales como son el viento o el sismo, ¿ya? Tenemos que, bueno, como dice, seleccionar un sistema estructural de proyecto y entregar todos estos datos importantes que pueden ser, o sea, que son relevantes al fin y al cabo para entender el sistema de funcionamiento del proyecto, porque, o sea, finalmente, si bien uno puede entender lo que está haciendo como diseñador, es importante comunicárselo al lector para cuando se quiera hacer un futuro estudio, ¿ya? Entonces, aquí se van describiendo las cosas que se tienen que incluir en los diseños esquemáticos, ¿ya? En el desarrollo del diseño también se explican las cosas que se tienen que incluir, como la descripción y justificación. Acá son varias cosas, no voy a alcanzar a leerlas todas, pero voy a ir parando en algunos puntos importantes, ¿ya? Eh, las especificaciones técnicas, identificación de elementos, planos del sistema estructural. Aquí se tiene que ir explayando harto, son todos los documentos y todas las exigencias mínimas que tiene que tener cada documento, ¿ya? Y después nos pasamos un poco más en grueso para cada uno de estos documentos descritos anteriormente, ¿ya? La memoria de cálculo, por su parte, finalmente lo que tiene que hacer, tiene que reunir y tiene que documentar todo lo realizado durante el proyecto, ¿ya? No necesita ser extenuoso necesariamente tener 200, 300, 400 páginas, pero necesita documentar y recopilar finalmente la información que fue utilizada o o el procedimiento que se llevó a cabo para el cálculo de nuestra estructura, de nuestro proyecto estructural, ¿ya? Entre otras cosas, tenemos que ir entregando los criterios de diseño, descripciones, métodos, listas de materiales, cosas así. Esto en general lo vamos metiendo en los primeros capítulos para ir describiendo al final cómo es nuestro proyecto, cómo se modela y todas cosas así, ¿ya? Que nunca se le olvide el nombre que está haciendo cada uno, que en general va en el título, por eso son cosas básicas finalmente que lo que se describe, pero está finalmente listado y normalizado las exigencias que se tienen, como las exigencias mínimas para cada uno de estos documentos. Se tiene que ir entregando esquemas de ubicaciones, esquemas de cargas de uso, los resultados de análisis, el peso sísmico, momentos, periodos, otros valores que nos pueden servir bastante para el cálculo, especialmente sísmico, entre otras cosas, ¿ya? Los planos estructurales consideran hartas exigencias, entre otras cosas, requieren primero también la información que tiene que ir dentro del plano. Por ejemplo, la información también, por eso que vamos a entregar en un plano de notas generales, donde ahí se describen todas las cosas mínimas que tienen que estar para el proyecto, los detalles, plantas, elevaciones, detalles de uniones y
más detalles. Básicamente en el plano tienen que ir todos los detalles y la estructura general también, las plantas y las elevaciones de la estructura, ¿ya? Las especificaciones técnicas a veces es un parámetro un poco olvidado, porque no en todos los proyectos, especialmente los más chicos, se habla mucho de esto como se quiere cotizar, pero es un documento mínimo exigido por por el Instituto Nacional de Normalización. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos piden, que nos exigen de las especificaciones técnicas, ¿ya? Entre otras cosas, nos piden definir los requisitos, los criterios de desempeño para el diseño de detalle de la estructura, ¿ya? Las especificaciones más técnicas usualmente se agregan en los planos. Eso es costumbre nacional, es costumbre, pero igual aquí también se exige, pero también tienen que estar presentes en en las especificaciones técnicas, ¿ya? También tienen que haber protocolos de inspección. A mí personalmente, yo les digo, no me ha tocado diseñar protocolos de inspección, pero la norma efectivamente exige el establecer cuáles son los aspectos más importantes para para que esta obra sea inspeccionada, ¿ya? Aquí se van definiendo los 11 puntos que deben estar para un protocolo de inspección, también la lista de documentos para la construcción y la lista de documentos y emitibles. Esto igual usualmente se utiliza harto para los proyectos grandes, donde finalmente se tiene una trazabilidad de todos los documentos para la construcción del proyecto, ¿ya? También hay más estudios complementarios, estudios por contingencia, pero estos son casos un poco más especiales, ¿ya? Eh, Otros valores de alcance y complementos y otros documentos a revisar, que en este caso puede ser bien importante la mecánica del suelo. Esto siempre va a estar finalmente, que tiene que ser importante. Vamos a meternos entonces también por lo mismo a el proyecto, o sea, a la norma del estudio de mecánica de suelos, ¿ya? ¿Por qué es importante esta norma? Porque nosotros no somos geólogos, somos estructurales. Pero con esto podemos saber finalmente qué es lo que algunos de los puntos importantes que nos piden esta norma de estudio de mecánica de suelos, ¿ya? Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cubrir los estudios de mecánica de suelo, al igual que en los documentos mínimos, ahora son los estudios mínimos de la mecánica de suelo, ¿ya? Aún así se podrían hacer otras exigencias, que depende si se requiere o no. Entonces, vamos a ver unas partes de la norma, pero nos vamos a ir saltando a las partes más importantes, que es el estudio de mecánica de suelos, ¿ya? Porque podemos hacer algunos otros estudios, pero lo que nosotros necesitamos es, eh, la parte más importante es el estudio de mecánica de suelos, y dentro del estudio de la mecánica de suelos, algo que sí necesitamos harto es la parte 6.4 que nos habla de un poco del informe de mecánica del suelo, ¿ya? Porque acá finalmente algo que sí necesitamos es los parámetros de diseño, ¿ya? Esto es bastante importante para nosotros porque nos entrega finalmente cuál es la información con la que nosotros podemos trabajar. Esto es exigido mínima, es como una exigencia mínima dentro de los proyectos de mecánica de suelos o los proyectos geológicos, ¿ya? Nos tienen que entregar la clasificación sísmica del suelo de fundación según la norma vigente y las recomendaciones de diseño. Son valores que tienen que ser entregados para el diseñador estructural. Nosotros no es bueno que nos metamos a inventar valores para lo que tenemos, así que estos son los documentos que se exigen, la información que tiene que ser exigida por un calculista, o sea, diseñador estructural. Porque si nos vamos metiendo, inventando valores, trabajando sobre lo que nosotros creemos que es bueno y no lo que es verdaderamente bueno, según estime el profesional correspondiente, nos estamos metiendo en un tema también o sea, al hacer esto de inventar valores, nos metemos en temas legales porque estamos realmente, o sea,
nos hacemos dependiente de los resultados de entregados, porque finalmente, o sea, para decirlo de otra forma, eh, o sea, el inventar estos valores nos deja como responsables de esos valores inventados. Si es que alguien nos entregó estos valores, estamos trabajando sobre el proyecto de otros, nos quita responsabilidad finalmente de esta parte importante, porque pues, ¿qué vas a hacer que el valor del suelo era otro, por ejemplo, estoy inventando para un caso hipotético? Si nosotros inventamos ese valor, cae sobre nuestra responsabilidad, pero si es que llega realmente el experto que hizo el análisis nos entrega un valor, nosotros derechamente trabajamos sobre ese valor. Entonces, para quitarnos un poco esa responsabilidad, ese peso, nos confiamos en el trabajo hecho por un mecánico de suelos, ¿ya? Y otro punto importante antes de terminar esta revisión es la validez del estudio de mecánica de suelos, ¿ya? Y lo más importante de este punto es que este estudio no es válido para una obra distinta a la indicada en el alcance del informe, ¿ya? Esto es importantísimo porque pasa muchas veces que uno hace un edificio, ya está perfecto, ni un problema, usó todo el estudio con su respectiva mecánica de suelo, documentos, memoria cálculo, planos y otros. Y después quieren hacer un análisis o sea, quieren crear otro galpón al ladito de las mismas dimensiones y está simplemente 30 metros separado. Ya, ahí algo importante es que se tiene que pedir otro estudio de mecánica de suelos distinto si es que el anterior no está en el alcance también del informe. Se tiene que exigir otro valor. Ahí no se puede utilizar el mismo estudio, por más parecido o simple o que está al lado, por decirlo así, que uno respecto del otro, pero no se permite utilizar otro valor, ¿ya? Lo que muchas veces se puede hacer es que llegue el mecánico de suelos, revalide el documento y le amplíe su alcance para este lugar también. Por eso es algo que tiene que hacer el experto, el profesional, el mecánico de suelos. A esto también me referí con la parte de atrás. Nosotros no podemos, o sea, nosotros, a la parte anterior, nosotros no podemos ir y validar el, el dato anterior. Por ejemplo, si es que se hizo una mecánica de suelos hace 3 años de otro suelo, de un suelo al lado, no se puede utilizar el mismo análisis. Lo que nos tiene que hacer el mecánico de suelos sería revalidarlo si es que es necesario, porque el suelo tal vez no necesariamente puede que haya cambiado, pero algo que sí le puede haber pasado o sea, al estudio mismo es que pueden haber cambiado las metodologías de análisis para esos tipos de suelo. Entonces, eso puede cambiar y eso puede finalmente afectar el resultado de los valores, porque la tecnología igual va creciendo constantemente. Si tenemos un estudio que fue analizado hace 10 años, tal vez ahora se utilice otra tecnología y sea obsoleto y haya que realizar un estudio nuevo. Tal vez no, tal vez sean los mismos instrumentos y simplemente se pueda revalidar y ahí simplemente se tendrá que firmar por el profesional responsable y se puede utilizar nuevamente ese ensayo. Pero eso es algo que tiene que hacer finalmente el mecánico de suelos. No es de nuestro alcance revisar qué compete y qué no, o sea, qué podemos tomar y qué podemos inventar, qué hay que recalcular. Eso finalmente es del mecánico de suelo. Es importante esa parte porque esto muchas veces no se respeta y se suele hacer por ahí como ya revalida, utiliza este informe de hace 4 años de un lugar que está a 50 metros. Nada, está al ladito, sí que uno dice. Pero no, hay que validarlo nuevamente. Eso es importante. Ya. Vamos a la siguiente norma que habla de el acero para el uso estructural. Algunos requisitos, ¿ya? Este, esta norma finalmente nos va comentando un poco cómo caracterizar algunos aceros y los requisitos que tiene que tener para el diseño y el uso de
como elementos para las estructuras de acero, ¿ya? Nos va hablando, por ejemplo, bueno, al principio de las propiedades, distintos aceros que tenemos muy comunes, ¿ya? Con las distintas capacidades de tensión de fluencia, resistencia de atracción. O sea, nos vamos metiendo en las propiedades bueno, sigue siendo la continuación de la tabla, las composiciones químicas. Las partes, si bien sí son importantes para alguien que se mete en metalurgia, para el cálculo estructural no es tan relevante, sino al final lo que nos importa es cuánto resiste finalmente y cuánto se estira, y si aguanta en la corrosión y otros, ya. Para eso, por lo mismo, nos vamos a meter en, finalmente, bueno, vamos a ver lo que era el 4.1 donde nos habla la de la nomenclatura y la clasificación, ¿ya? Así se tienen que clasificar los aceros utilizados en Chile. Donde hay que usar A, M o I, dependiendo de lo que dice la tabla 1, ZZZ, que es la resistencia, y es SP, PS, que es si es que es estructural, y ahí P o N pueden estar si es que no, dependiendo si cumple alguna de las propiedades, RP o RH. De ahí se van viendo todo esto en la tabla 1. Vamos a ver qué significa cada cosa. Tenemos acero al carbono, microaleado y alta resistencia y baja aleación. Ahí tenemos que ir tomando nuestro valor, ¿ya? Zetas son las resistencias al límites a la fluencia. O sea, nuestro en megapascales 248, el 420, dependiendo del acero que estemos utilizando. Si es que es estructural y soldable, según los requisitos indicados en el anexo, las propiedades especiales para el diseño sismo resistente, si es que tiene alguna propiedad especial, normalizado, eh, con ensayo de tenacidad a cierta temperatura. Aquí se tiene que ir viendo, por ejemplo, las especificaciones que se tienen. Y el T es la temperatura para el cual se debe efectuar el ensayo de tenacidad. Ok. Y los requisitos operativos. Ya. Esto al final es también más para la parte de la metalurgia. Lo que a nosotros nos importa es saber cuál es nuestro código y el nombre del acero que vamos a utilizar. Perfecto. Entonces, acá tenemos algunos aceros estructurales para la construcción general. Entonces, aquí tenemos el más clásico, un bastante clásico, sería el A400ES, que tiene finalmente FI de 420 de 240 y un resistencia a la tracción. Entre estos dos valores nos podemos quedar con el de 400 y el alargamiento del elemento. ¿Ya? Esto es porcentual. Acá tenemos más y más valores. Si se fijan, ahí van cambiando las propiedades, si es que es aliado, soldado al carbono, cosas así. Ahí tenemos que ir viendo también que algunos aceros fueron reemplazados con la norma del 77, que ahora estamos en la del 2006. Hubo un cambio bastante drástico después de 20 años, tal de 30 años. Algunos aceros fueron reemplazados por otros. ¿Ya? Ahí tenemos más valores, el análisis de vaciado, esto es el de las composiciones químicas u otros valores que no son tan requisitos para nosotros. Pero una parte importante que sí me gustaría ver, bueno, además de las tolerancias y requisitos, bueno, todos los valores finales, todos los puntos acá son importantes, pero no tanto para nosotros. La certificación, por ejemplo, también tiene que ir, pero nosotros consideramos que los productos que compramos están certificados. Igual hay que revisarlo siempre, pero eh, acá se explican todas las exigencias para la certificación, extracciones de muestra y otros. Una parte que yo me quería ir es en los anexos. Vamos a ver unos pocos, por ejemplo, eh, el anexo B. Algunos ejemplos donde tenemos simplemente casos para poder nombrar después nuestro hacer.
Por ejemplo, tenemos un acero al carbono de resistencia mínima de 250 megapascales, estructural soldable con propiedades sismorresistentes y otros diseños para el cargas de origen dinámico, P. Entonces tenemos un acero A250 ESP. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una designación de un acero al carbono, un mínimo 270 de tensión de fluencia estructural y soldable. En este caso no es sismorresistente, así que nos quedamos con esto. Perfecto. Entonces, vamos bien. Ahora sí queda una duda. ¿Qué hacemos con los aceros que siempre hemos conocido toda la vida, el A36? Porque ese no está aquí. Perfecto. Ese está en el anexo C. Nos vamos al siguiente capítulo y vemos la clasificación de los aceros estructurales según la American Society. Y tenemos que ir viendo cómo se transforman al final eh, y qué valores podemos utilizar, porque efectivamente se puede utilizar el A36, entonces el grado único, y se tienen que verificar el FI y la tenacidad. Ahí se tendrían que verificar los valores, pero estos usualmente ya están establecidos de manera estándar. Ya conocemos finalmente cuál es el FI de la A36, A562, grado 50, el 992, grado 50 y otros valores ya están todos normados y se suelen utilizar ampliamente en la industria, pero efectivamente esta norma también abarca los aceros estructurales americanos, ¿ya? Después, bueno, hay más ejemplos y otros. Ya, de ahí nos pasamos ya a más partes de la verificación de los requisitos del acero. Así que nos quedamos con eso y nos pasamos a la última norma, que es la ejecución de construcciones de acero, ¿ya? Acá nos va exigiendo algunas cosas importantes para el trabajo en construcciones, con la construcción de perfiles de acero, ¿ya? Acá nos vamos a ir un poco al capítulo 4, lo vamos a revisar un poco, además de ver el alcance, que son los criterios de las construcciones de acero, puente y otras estructuras, ¿ya? Finalmente, lo que tenemos que hacer nosotros es revisar un poquitito. En general, nos vamos a meter en esta norma cada vez que trabajemos con un proyecto a cero, pero es importante saber qué es lo que dice un poquitito. Primero, que habla sobre el diseño finalmente de componentes de acero, que los planos de diseño y especificaciones rigen y controlan el acero estructural especificado en estos. Que es lo que, o sea, al final y al cabo más especificaciones en los planos, van a regir los valores que estén en los planos y en otra parte, ¿ya? Em, Así que se tienen que utilizar esos valores, ¿ya? Se va hablando finalmente de las especificaciones que tiene que tener cada plan, los planos para la construcción de acero. O sea, se va dando harta información finalmente en estos capítulos de las propiedades que tienen que tener, las calidades, secciones, grados, elementos, los tipos de uniones, dimensiones y puntos. Se tiene que especificar todo esto y acá lo demandan, se demandan esta norma. Algo bastante interesante también que, bueno, también nos muestra esta norma es el diseño y cálculo de conexiones, ¿ya? Esto es algo que muchas veces se suele hacer en maestranza, que uno solamente pone conexión de momento y conexión de corte y lo manda a maestranza para que ellos hagan el cálculo. Acá se especifica finalmente un poco de la responsabilidad del ingeniero o realmente de este proyecto, ¿ya? Lo que se suele hacer es que el diseño y cálculo de conexiones deben ser definidos por la ingeniería de diseño. En el caso de subcontratación total o parcial con un tercero fabricante, la ingeniería de diseño debe revisar y validar el diseño final resultante. ¿Ya? Lo que nos dice finalmente que si bien efectivamente esta norma reconoce que muchas veces se hace eso de tomar los planos, mandarlos a Maestranza para que ellos hagan las conexiones, ellos después es un requisito importante verificar efectivamente y validar las conexiones propuestas hechas por el Maestranza. Usualmente están buenas porque se diseñan a capacidad, pero
es importante notar que estas conexiones que se diseñan a capacidad pueden estar tal vez sobredimensionadas y puede que sea un gasto innecesario, puede que no, hay que ir viendo caso a caso, pero lo que sí es importante es que se tiene que verificar y validar el diseño final, ¿ya? Acá también habla de una parte importante que es el tipo de, em, para las conexiones, el tipo de diseño y cálculo que se tiene que hacer, ¿ya? Es importante saber que usualmente hay dos tipos de conexiones. Cuando se diseña a capacidad, por ejemplo, sí, cuando hay conexiones que se diseñan para cierta carga, para que soporten cierta carga, y conexiones que se diseñan para una capacidad, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo diseñar, pues cuando entrego el valor, por ejemplo, diseñar para estas cargas. Por ejemplo, las conexiones tienen que ser diseñadas para aguantar, no sé, 50 toneladas de atracción, 25 corte, por ejemplo. O puedo decidir también diseñar que las conexiones sean estructuradas para poder soportar una capacidad de 75% del corte de la columna. Ahí puedo ir decidiendo por dos valores, uno más costoso que el otro, porque si es que exige una resistencia mínima para todas las conexiones, puede que se tarde un poco más entre calcular las unas y otras, pero puedo abaratar finalmente un poco de costo porque pueden que hayan conexiones excesivas para el diseño a corte de las conexiones. Ya. Ahí tenemos que ir viendo efectivamente qué se va a ir requiriendo para los criterios, ¿ya? Como viene acá dice los criterios, las conexiones por carga y las conexiones por porcentaje de carga, lo que íbamos diciendo anteriormente, ¿ya? La ingeniería de diseño debe asegurar que los criterios definidos de las conexiones carga-porcentaje satisfagan las normas vigentes, ¿ya? Nuevamente nos repite, nosotros tenemos que verificar efectivamente que estas cosas cumplan, ¿ya? No es responsabilidad de maestranza después si es que llega a cortarse algo, no va a ser responsabilidad del señor de maestranza que hizo las conexiones, que puede haber tenido las mejores intenciones, se le puede haber pasado un cero, quedó mal diseñado, se cayó la estructura y nos van a demandar a nosotros, porque finalmente es de nuestra responsabilidad validar y confirmar que efectivamente la conexión resiste bien sus cargas, ¿ya? Acá también, bueno, entre otras cosas, para la guía de construcción en acero se va hablando también de planos de fabricación y montaje, las exigencias que tienen que tener estos planos y estos planos de fabricación y montaje, ¿ya? Va a ser una larga, detallada gama de distintas cosas que tienen que poner, cuadros, revisiones, formatos con rótulas, plantas, elevaciones, secciones, detalles, lista de materiales, planificación, y así hay que seguir por todo, o sea, para todas las exigencias dadas, aquí se definen finalmente cuáles son las que hay que tomar, ¿ya? Usualmente estas cosas se suelen seguir como, no sé, o sea, se suelen seguir en la costumbre, así que no es necesario en esta parte meterse, pero bueno, sí, igual es importante saber finalmente qué es lo que se nos está pidiendo en cada proyecto estructural, ¿ya? Se nos exige también las materialidades y cosas varias. También algo importante, sí, antes de que terminemos, es importante ver un poco el tema de las tolerancias también, que acá también se muestran las tolerancias que pueden tener los perfiles para las inclinaciones de un ala, finalmente los dobleces, se van exigiendo qué tan tolerables es las deformaciones, porque finalmente nuestros perfiles no son realmente perfectos. Acá se va definiendo un poco. Esto en general no lo vamos a ver nosotros, nuevamente, no lo vamos a ver en el cálculo estructural. Suponemos que nuestros perfiles son prismáticos y son perfectamente rectos, ¿ya? Y si es que no, le metemos una carga específicamente que dice en la 427, creo que es del 2%, del 2 por 1000, eh, hacia un lado para modelar la deformación de este elemento, ¿ya?
Por acá se muestran finalmente las dimensiones máximas tolerables para un perfil HE. ¿Ya? Luego se van explicando las fabricaciones en taller, tenemos nuestra lista de exigencias y así vamos continuando para esta norma. Vamos a ver un poco el anexo A, que nos puede interesar un poco, que habla de el, que habla de los tamaños máximos en recomendaciones para agujeros de los perros, ¿ya? Esto también, bueno, también lo podemos ver un poco en la 427, pero aquí también se va mostrando un poco para el diámetro de los pernos de anclaje, nos va enseñando los valores recomendados, debido a que esta parte es informativa, no es normativa, son los que se recomiendan. Son siempre considerable cuando una norma recomiende algo, tomarlo en cuenta. Así que podemos considerar estos valores que nos puede servir harto para pernos de 3/4, de 7/8, de una o de 1/4. Nos presentan el agujero máximo, el mínimo, la golilla mínima, el espesor mínimo, el diámetro del anclaje de los pernos de anclaje. Bueno, esto para valores aún mayores, pero nos muestra el tamaño de la golilla y el espesor de la golilla y el diámetro del agujero. Que esto nos puede ayudar bastante para el tema del cálculo. Siempre vale la pena tener esta tablita guardada por ahí cuando hagamos el cálculo de conexiones, ¿ya? Eso sería entonces, después nos vamos con la parte informativa, en la bibliografía por si quieren leer aún más estructura, aún más normas. Pero eso sería la ayudantía de hoy. Espero que les haya sido muy útil. Son hartas normas que, si bien no se ven en el día a día, tiene información bien valiosa que nos puede ayudar mucho para también el tema del resguardo legal, el saber qué es las cosas que se tienen que entregar en cada una de las normas y qué es lo que se tiene que exigir en cada una de las normas. Supuestamente muchas veces estas normas se llaman y uno no sabe muchas veces qué es lo que dice. Pero finalmente ahora por eso nos vamos metiendo a poquitito en estas pocas para ver efectivamente qué es lo que abarca un poco y la información importante y relevante que se habla en esto. Son normas no menores, tienen más de 10 páginas, 15 páginas cada una. Pero nos vamos metiendo en la parte más relevante para el tema del diseño estructural. Así que eso sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Un placer. Nos veremos en la próxima clase para ver más, más diseño de estructura. Chau, chau.